Cultura Careta, un podcast para poner en palabras algunas de las cosas que nos pasan, algunas de las cosas que sentimos, que muy pocas veces pensamos, que muy pocas veces decimos. Hipocresías en estado puro, soberbias a punto caramelo, egoísmos absurdos, pandemias que lo amenazan todo, violencias por mayor, mezquindades inhumanas, creatividades al servicio del mal, solidaridades en decadencia, una humanidad que hace caminando hacia atrás, una unidad desperdigada en el sinsentido, una justicia social como simple declaración enunciativa. En este mundo incongruente estás vos, estoy yo. Sí, no mires para otro lado, a vos te hablo. En este mundo nos encontramos intentando transitarlo de la mejor manera posible. La cultura careta es aquella que sin duda debe caer. Espero que algunas de las próximas palabras, aunque no gusten, sirvan para algo. Todo está por venir, sabelo. Es momento de construir humanidad. Buenas. ¿Cómo están, muchachos, muchachas, muchaches? Este es un nuevo episodio de Cultura Careta. Y en el encuentro de hoy, al que hemos denominado Apocalipsis, vamos a estar compartiendo, intercambiando, dialogando, reflexionando sobre este concepto que parece un poco ligado al caos, ligado al miedo, ligado al desastre total, pero que por ahí podemos encontrar algunos matices que pueden llegar a tener algún tipo de interés para todos nosotros, algunos rinconcitos ahí que puedan ayudarnos a pensar el cotidiano. Como en los episodios anteriores, tengo una mesa enormemente completa con dos compañeros. Como les comentaba anteriormente, tenemos un trabajo intenso en nuestros cotidianos y que decidimos compartir esta mesa de diálogo y de intercambio para nutrir y para compartir con todos ustedes. Ella es la demoledora Verón y el joven Carro. ¿Cómo están, compañeros, compañeres, compañera? ¿Cómo va, Fede? ¿Cómo va la gente del otro lado? Acá, ansioso, con ganas de empezar a hablar un poco de este concepto, que nos pusimos de acuerdo que sea apocalipsis. Un poco también llamando a las cuestiones de las crisis, viéndolo siempre de una manera negativa, porque es el concepto que hay, pero vamos a desasnar, vamos a profundizar y vamos a pensar un poco de esto. No sé cómo lo está viviendo Ro. ¿Cómo dice que le va a la gente bella ahí del otro lado? Tanto tiempo, compañeros. Bueno, a ver, me encanta el desafío de poder pensar el apocalipsis en función de que justamente estamos hablando de que estamos en una transición de una cuarentena, una pandemia que un poco nos invita a poder pensar estas ideas. Bueno, no sé qué quieren que les cuente. Ustedes arranquen. Por acá todo bien, compartiendo un mate. Bueno, muy bien. Me encanta la idea del mate, del compartir. Un poco esto que decíamos anteriormente, ¿no? Y que el joven Carro lo planteaba muy bien. ¿Qué nos encontramos con, o sea, en el trasfondo de la palabra apocalipsis? Quiero preguntar, porque cuando lo definimos, enseguida, a mí, por ejemplo, en la idea del apocalipsis se me vino la película filmada y dirigida por Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now. Y cuando lo charlamos, estaba como esa idea y a ustedes se les vino otra cosa a la cabeza. A mí, cuando me dicen apocalipsis, enseguida es automático, Apocalipsis Now. En mi caso puntual, cuando pensé en apocalipsis, además fue un momento emotivo, vamos a decirlo, no, fue un momento de decir, bueno, a ver, pensemos algún concepto para poder pensar en otro día, y se me ocurrió apocalipsis muy al azar, pero después fue como entrelazando de manera muy rápida, y tiene que ver mucho también con nuestra historia, porque si uno se pone a pensar y empieza a estudiar de dónde viene el apocalipsis, viene de San Juan, onda de la Biblia, viene de hace muchísimo tiempo el concepto, y si uno lo estudia y lo piensa,
lo ven muy reflejado esto de hoy en día que ahí cerró, y ahí es donde yo vi y me cerró automáticamente y por eso lo terminé diciendo, ¿no? Pero claramente, por lo tuyo fue por la parte del cine, a mí más fue por la parte de la historia. A mí me parece que justo trajiste algo que me diste el pie como para pensar. Me encanta la idea de pensar el cine, porque cuántos de nosotros no hemos visto apocalipsis zombie, devastación, muerte, monstruos y toda esa cuestión. Y por otro lado, la cuestión que traía el joven Carro, esto de pensar el apocalipsis como una idea histórica, que de esta cuestión está implícita, y también la cuestión religiosa, porque no olvidemos, dijiste lo de San Juan, el apocalipsis es uno de los últimos capítulos de la Biblia en el Nuevo Testamento, hay una cuestión ahí trascendental con el tema de pensar en la línea religiosa que, si lo traducimos del griego, tiene que ver con revelación, con quitar el velo de algo, con ver alguna cuestión, crisis, caos, detonación, pero porque hay un nuevo comienzo en alguna forma, y me gusta pensarlo de nuevo comienzo. Y esto que decía el joven Carro con la línea historicista, existen pensados en el apocalipsis varias líneas, una es la historicista y la otra es la futurista, por ejemplo, en la que la futurista pensaban a Mao Zedong, pensaban a la China comunista, a la Rusia comunista como las nuevas formas de configuración social, y tenía mucho que ver con, ejemplo, la caída del muro de Berlín en su momento. Bueno, hay una cuestión futurista y historicista en esto de el caos y la cuestión de un nuevo formato, un nuevo contenido, una nueva idea. Los dejo picando ahí con esto y seguimos pimponeando con estas ideas. Me encanta. A mí se me venía como a la cabeza relacionar la idea de apocalipsis, inevitablemente, ¿no? Como que lo pienso ligado a la idea de revolución, por ejemplo, y a la idea de esto que decía la demoledora, ligado al caos. Pero el caos tiene como su parte, si se quiere, su parte negativa de la lectura, como el desorden generalizado, pero también el caos es un estado donde es como el desorden natural que tenemos, donde todo es inestable, donde todas las piezas se van acomodando momento a momento, donde ese caos es parte del caos universal. Digo, no es que hay un orden determinado hay una cierta armonía natural, pero sí hay un caos que es parte de la complejidad. Y está ligado, hay toda una línea teórica que habla de la complejidad ligado al caos. Bueno, existen... Me diste el pie, perdón, porque estoy pensándolo. La teoría del caos es una rama dentro de las ciencias duras, digo, la física. Llega un momento donde estudia y dice, bueno, de acá en adelante, ¿qué onda? Porque son movimientos que no son fácilmente predecibles y que requieren un análisis mucho más complejo y hasta a veces probabilístico. Vos hablaste en un momento de revolución, yendo tal vez a marcos más sociales. Creo que una revolución existen una cierta cantidad de variables que uno se espera que llegue. Digo, por ejemplo, en la actualidad estamos viviendo un montón de variables que se están dando, como por ejemplo que el 1% de la población tenga el 50% de la riqueza, países tanto en América Latina como en África, Asia, pasando. Digo, hay un montón de variables que vos decís, esto en cualquier momento se puede explotar. Un apocalipsis llega a la nada. Digo, esto del coronavirus, nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que un ser microscópico reviente los números de PBI de las potencias mundiales. Creo que viene un poco de esto, y traigo lo de la teoría del caos porque vivimos en un caos constante, en esta cuestión de las sociedades dinámicas, de que todo cambia, de que todo está en movimiento, y que en ese movimiento te puedes tropezar. Entonces, entender el apocalipsis no como algo negativo, sino como esto mismo que dice Fede, como algo natural, algo que es parte de la condición del cosmos, va a seguir sucediendo. ¿No les pasa que no piensan en que todo nace y se destruye constantemente y permanentemente? Inclusive las plantas, los seres humanos, los animales no están siempre en la misma posición, hay movimiento, hay vida inclusive detrás de la muerte. Inclusive ligar esta cuestión de vida y muerte permanentemente en nuestra configuración de seres humanos, y también, si lo queremos pensar en términos religiosos, historicistas, filosóficos, de lo que se nos ocurra, no sé, de ahí como tiramos un montón. Vamos hilando, ¿no? Jorge Drexler tiene un tema que se llama Nada se pierde, todo se transforma. Y Drexler no sé si sabían esto, pero él es médico.
y todos sus temas están como basados en una ligazón de la poética con una parte biologicista. Cuando uno empieza a escuchar cómo él va haciendo los análisis y cómo va ligando los conceptos y las distintas rítmicas, sonoras y como poética literaria. Ligado a esto del caos, ligado a esto de las revoluciones, ligado a esto de que nos tenemos que animar a dialogar con ese desorden y que el caos es parte de lo natural, y esto de que nada se pierde y todo se transforma, trayéndolo a Drexler también y en relación a esto que decía la Demoledora. A mí me parece que hay una cuestión, por ejemplo, en relación al concepto de revolución, es que, por ejemplo, el gobierno de Macri tenía un eslogan que era la revolución de la alegría. Y la revolución de la alegría a mí me parecía que era un caos, era un apocalipsis en sí misma lo que venía a plantear ese muchacho, ¿se entiende? O sea, era un desorden, había algo que era como un tsunami de algo que no tenía forma. O era un nuevo orden. Bueno, un nuevo orden, y el nuevo orden tiene determinados valores. O sea, dentro del caos, no sé si esto lo comparten ustedes, porque partimos de la base del apocalipsis. Y el apocalipsis lo relacionamos con determinadas estructuras similares, ¿no? Que hablamos de revolución, hablamos de caos, y dentro del caso de las revoluciones, a lo que voy con el ejemplo de Macri, es los apocalipsis, los caos, las revoluciones, ¿son todas iguales? ¿Son todos iguales estos desórdenes? Yo creo que depende del término que uno le ponga, ¿no? Dónde pone uno la tilde. Porque cuando es crisis y cuando es revolución, algunas personas piensan que las crisis que sienten algunas personas son revoluciones para otras. Yo vuelvo a lo mismo, yo creo que el apocalipsis es algo que no te la ves venir. A mí en lo personal, cuando venía Macri yo me la veía venir, no era algo imprevisto. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Me habré sorprendido con algunas variables un poquito más, un poquito menos, pero digo, en lo troncal estaba. Yo hace 4 meses no me esperaba estar haciendo esto, en este contexto, con todas estas cuestiones. Yo creo que van más por ese lado lo de apocalipsis. Algo que te rompe el orden establecido de la nada. En la historia ha pasado muchas veces que ha sucedido esto. Normalmente son, creo, a mi entender, son más condiciones del lado de la naturaleza, que uno no se espera que pase y sucede, como pudo haber sido para los dinosaurios el meteorito, ¿no? Que caiga, pum, te explota y cambia todo. Creo que van más en ese orden. Sí podemos intentar de ver, o al menos yo intento de reflexionar, diciendo que tal vez en ámbitos sociales, en el día a día, en la puja, ¿dónde puede estar el apocalipsis? Yo creo que el apocalipsis hoy en día en este mundo globalizado no lo podemos tener. Debe estar, por ejemplo, para los aztecas, cuando llegaron los españoles. Eso fue un apocalipsis, eso fue de la nada, no te esperabas que venga un tipo. Y tal vez poniéndolo en nuestro contexto, poniéndolo en la tecnología, todo, el apocalipsis social que podemos tener son que vengan alienígenas, tipo, de la nada, que hace, tipo, nos cambia los ejes y es un quilombo todo, no sabes a dónde iría. Creo que solamente en esos términos habría un apocalipsis, en términos sociales, ¿no? Pero bueno, ya me estoy como flasheando un poco Star Wars, cualquier cosa, tal vez me... Sí, Simo, yo creo que algo de esto que traes comparto. También me sucede que debemos tomar como un poco esa idea de apocalipsis y lo apocalíptico como esta idea tal vez también de profética y esta cuestión de la incertidumbre y esta idea de no saber bien a dónde vamos. Y en algún punto a los seres humanos por lo menos nos genera un montón de angustia, un montón de inseguridad, la idea de la incertidumbre y del apocalipsis como tal. Fíjate que por algo le han dedicado libros, historias, cuentos, cine, novelas, películas, etcétera, a hablar de esta cuestión del apocalipsis, y no casualmente está ligado al apocalipsis monstruoso, zombie y de configuración hollywoodense como traías. Yo creo que también tiene que ver con, ¿por qué lo ligo con la cuestión de la crisis? Porque se disuelve un orden, algo que está establecido, y que inclusive hay una idea
como de un orden normalizado, y cuando ese orden normalizado se empieza a destruir y a descomponer, entramos en una crisis necesaria para construir otro nuevo orden. Otra cosa, creo que nos hallamos como seres humanos en ese desorden necesario. No somos los mismos, digo, cuando empezamos este proceso de avanzar de la escuela, de la primaria a la secundaria a la universidad, vamos generando una evolución en nuestra propia especie, en nuestro propio pensamiento, no somos los mismos, entonces vivimos constantes crisis, el tema es cómo los vivimos. Y respecto a la idea de revolución, y no me quiero extender demasiado, me parece que también hoy por hoy, pensándolo en esto de pandemia, estamos en una revolución inclusive permanente, y la revolución que hoy nos toca es pensar por fuera de los tiempos actuales. Y ya lo decía un filósofo Agamben muy conocido, no hay mejor revolución que la revolución del tiempo. Sí, no, lo de la apocalipsis ahora me quedó dando vueltas si se puede tomar. Yo comparto con el joven Carro en esto de que el apocalipsis es una cuestión que irrumpe, no fue prevista, ¿no? Y que tiene que ver con un orden más bien natural. En como idea de lo natural, también nosotros como sujetos sociales somos parte de la naturaleza. Y me parece que hay una cuestión de ligar, creo que hay parte de la deshumanización por la cual está pasando el mundo, y creo que algo de lo apocalíptico, digo, se puede traspolar y se puede hacer una analogía con esta apocalipsis social que hay, en sentido de que estamos como llegando a un lugar donde, no sé, por ejemplo, ver las calles de las principales ciudades del mundo todas vacías. Entonces, inevitablemente, en el inconsciente de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio ser, el apocalipsis está cerca y está como conflicto, está como nuevo orden, está como crisis. Me parece, en función de lo que fueron diciendo, los dos están aportando como algo positivo. ¿Estoy entendiendo bien? Desde mi lado, no es tanto en términos positivos ni negativos, sino más en términos como aceptación del hecho en sí. Es como la muerte, digo, a ver, me voy a ir un poquito y vuelvo, porque muchas veces está relacionado con esto. Filosóficamente uno ve la muerte de manera negativa, un ser querido, pero si uno profundiza más o escucha a los grandes pensadores de la historia humana, es un poco la aceptación de ese hecho. No se puede hacer más que eso. Creo que aceptar que el apocalipsis es algo intrínseco, y vuelvo con esta definición porque creo que nos engloba a todos y todas y a nuestro entorno del cosmos, que es inevitable que suceda. Digo, ahora lo estamos viendo con un virus. En otro momento fue la peste negra en Europa matando a la mitad de la población, digo, fue tremendo. Eso en términos globales, ¿no? Viéndolos en términos colectivos. Tal vez en términos individuales puedo pensar en alguien que está trabajando tranquilo y de repente lo rajan. De repente no sabe cómo llegar a fin de mes, no sabe cómo darle... ¿Cómo, Fede? No, que ahí me das el puntapié porque me sacás a la cancha al toque, porque es como... Dale, para adelante. Que de pronto estamos mirando como el apocalipsis, no, es que me encantó que, porque no me daba cuenta de qué manera anclarlo. Y claramente, yo tengo una pregunta para hacérselas después a los dos, así que avance, Sabiski. Se me vinieron como dos interrogantes a la cabeza. Primero, que el apocalipsis puede ser un apocalipsis colectivo, o puede producirse que el caos, el desorden y el apocalipsis también se produzca en lo personal. Entonces, cuando a vos te dicen de un día para el otro que perdiste tu trabajo y vos sos el sustento de tu casa, económicamente, ¿no? Lo que se produce es una sensación de apocalipsis. Es decir, se terminó todo. O sea, se terminó cuál es mi perspectiva de acá a futuro. Se me cayó la cosmovisión de hacia dónde voy y por qué voy. La incertidumbre, la angustia y todo lo que decías. ¿Cuál era la pregunta, Verón? Bueno, acá voy a ser muy incisiva y quiero que me lo respondan con total sinceridad y lo piensen, digo, allanando lo profundo de su ser y de sus almas. Si tuvieran que describirme cada uno qué momento de su vida, o actual o pasado, vivieron su propio apocalipsis, ¿cuál podrían decir que fue su propio apocalipsis? Yo lo tengo como muy profundizado eso, lo tengo como muy ayornado. Desde lo personal, pensando en esto que dije en términos colectivos individuales,
Creo que el mío fue cuando vine acá a Buenos Aires. Yo, para toda la audiencia que tal vez no sabe, yo soy oriundo de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, vine para acá. Y para mí fue un momento difícil porque habían 3 pilares que a mí me sostenían bastante bien y que de un día para otro se bajaron. Es verdad que si uno lo piensa con el diario del lunes, las variables, donde las alarmas me sonaban, yo igual era chico, no las veía, entonces para mí se derrumbó todo, que fue la pérdida de un familiar muy cercano, corte amoroso y todos mis vínculos, amistades, se quedaron allá. Entonces yo vine acá en una ciudad que era muy loco para mí ver esto, todos pegados, pero nadie se habla. Estaban todos juntos, pero no está ese concepto de comunidad que tal vez sí lo veo en San Martín de los Andes, de caminar y hola, ¿cómo andás, Pepe? ¿Cómo andás? Y acá nada, lleno de gente, inclusive me sé con suerte, después de estar tantos años acá, el nombre de mis vecinas hace 1 año y medio, 2 años. Sí, mi momento apocalíptico fue cerca del 2001. También estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y para hacer el cuento corto, como dice un gran amigo y hermano chileno, al que le mando un saludo, Diego Silva, yo estaba viviendo acá en Buenos Aires y mi viejo se había fundido su negocio, que era un taller mecánico, y eligió probar suerte en otro país, en Europa. Y me pidió, en uno de esos días, en uno de esos momentos de tanta angustia, estaba con los trámites de la ciudadanía. Y los trámites de la ciudadanía requerían que firme un montón de papeles originales y donde yo me estaba encargando de eso. Yo era un guacho. Y entonces un día me dice, bueno, cuando se termine de firmar todo esto, mándamelos. Y él tenía un plazo porque si no empezaba a estar como en infracción, porque ya se le terminaba el plazo de la estadía formalizada en Europa. Y entonces cuando me dice de mandarle los papeles, yo voy al correo y en el correo me dicen, ¿lo querés mandar por simple o querés hacer el seguimiento? Y no me alcanzaba la plata, no tenía la plata, era el 2001, estaba todo re para atrás, imagínense. Y yo nunca había mandado una carta y le dije, mandala por simple, es lo único que tengo. Se iban los papeles de todos mis abuelos firmados. Y por simple, no hay seguimiento de la carta. ¿Se entiende? Justo era el 15 de diciembre. Imagínense 2001, cómo era todo eso. Navidad, Año Nuevo, Reyes, todo parado. No. Apocalipsis, bien. Apocalipsis que no había posibilidad de... O sea, buscabas un salvavidas y te encontrabas con un ancla de 600 toneladas. ¿Entendés? Era un desastre. Y me acuerdo que mi viejo me decía, no está llegando la carta con los papeles. Y fui de desesperación al correo y me dicen, escuchame, pagaste lo simple. Y lo simple no tiene seguimiento. O sea que yo decía... En todo el recorrido de la carta, si el cartero agarró y dijo, bueno, con esta no la tiro, ya está. Eran todos los originales de todos mis abuelos, firmados. Bueno, ese día fue el día más apocalíptico de mi vida, esas semanas, en realidad, ese momento, porque... Estábamos transitando un 2001 muy complejo, muy caótico en términos sociales y toda mi familia estaba en una situación de mucha vulnerabilidad laboral. De hecho, mi padre se tuvo que ir porque no teníamos para comer casi. Y lo poco que teníamos como herramienta para salvar esto, yo lo había mandado por un correo simple y no sabía si se estaba perdiendo en el medio de estos 15.000 kilómetros de distancia que nos separan de Europa. Yo creo que voy a hablar por todos los que están atrás que quieren saber qué pasó con esos papeles al final, nunca más. No, llegaron. Ah, listo. Bueno, final un poquito feliz. No, en un momento cuento el desenlace como para que, ya que estábamos hablando del cine hollywoodense, para tener un final feliz. En un momento dije, lo voy a llamar a mi viejo y le digo que ya fue, que yo hice lo que podía, ya está, ¿qué querés? Y cuando lo llamo como diciendo... Olvídate, ya no hay más nada que hacer, lo llamo por teléfono y me dice, acaba de llegar la carta. Yo te juro que creo que le corté el teléfono y
Pero No, no. ¿vieron que se juega todo el tiempo esta cuestión de la vida y la muerte? ¿No sentías que te estabas muriendo de angustia, de desesperación, de desolación, de todas las angustias o todos los miedos que podían haber en esa muerte y vida y respiro cuando te dicen que la carta llegó? Lo mismo Simon ahora, hoy por hoy, digo, es un montón de vida y transcurrió un montón de años ya de que está viviendo acá en Buenos Aires y le pasaron un montón de cosas. Resignificaron todo eso y hubo una revolución en todo ese apocalipsis de alguna manera. Claro, yo quiero saber, ¿y el tuyo? Tengo muchos apocalipsis en mi vida, chiques. Elijo el 3. Bueno, les cuento uno. El 3 elegís, bueno, listo. Y es que hice un forms acá, lo llenaron y bueno, eligieron el 3. Y en mi apocalipsis me parece que fue cuando descubrí que lo que me pasaba internamente se expresaba en ataques de pánico, que no los podía controlar y que eran, yo sentía que me moría y que les pasó alguna vez a quienes nos están oyendo, que hay muchos, lamentablemente hay muchos, saben de lo que les hablo y saben de cuando les sucede y no lo pierden control total del yo. Es el control total del yo, es ese límite que no queremos traspasar, porque cuando perdemos ese control del yo es como, parece que no estoy pudiendo con esto, me está pasando algo y no sé qué carajo es. Así que se me puso en juego todo lo que era, lo que quería, lo que sentía, perder el control de uno mismo. Yo que soy muy de estructura, me costó, pero fue todo un aprendizaje salir de esa y hoy por hoy digo, bueno, no estoy agradecida de haber pasado eso, pero sí puedo resignificarlo y decir, bueno, por algo pasé todo esto, llegué a otra etapa de maduración y puedo aspirar a ser otra yo. Así que los ataques de pánico para mí fueron un apocalipsis porque no me permitían trabajar, estudiar, respirar, dormir bien, tener una vida sana en pareja, bueno, nada. Wow. Bueno, nada, se vuelve a poner en juego esta idea de lo apocalíptico, de las crisis, la idea de lo colectivo y de lo individual, ¿no? Como ese juego en la propia naturaleza de nuestro ser, como sujetos sociales, creo que hay una idea de compartir con el otro y las tensiones que se van generando. Una cuestión que no la planteo como pregunta, pero sí como reflexión, en función de lo que decía el joven Carro hace un rato, que es esta cuestión de, como que me tocó cuando puso el ejemplo del apocalipsis personificado en una situación de un despido, de manera inmediata, de un momento para el otro te dicen que perdiste tu trabajo, tu fuente laboral. Y yo lo relacionaba con la política, con la idea de política, como en esta comparación apocalíptica con la pandemia que estamos viviendo, que estamos transitando en este preciso momento, cómo distintos lineamientos políticos han respondido a este apocalipsis, han respondido de distinta manera. Tenemos casos como los referentes mundiales de no sé qué, como los Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de muertos en este apocalipsis. Entonces digo, en relación, no me quiero ir, en relación a lo que poníamos como hipótesis de que una persona se queda sin trabajo. Digo, hubo personas que en esta apocalipsis murieron sin poder respirar porque no tenían respiradores, porque la salud pública no pudo responder a esta demanda apocalíptica. Bien, me parece que esto que estás planteando me da a colación traer algo que venía pensando un poco, hilando ideas, y creo que se pone en juego esta idea de Estado-Nación. Si estábamos yendo hacia un mundo, y hablando en términos políticos, hacia un mundo, una Latinoamérica globalizada, y esta cuestión de que se borran los márgenes limítrofes geográficos y políticos, creo que vamos de vuelta a la reconfiguración de esos márgenes de los Estados-Nación que se ponen en juego de nuevo con lo que eso implica políticamente, con políticas públicas acorde a las necesidades de los propios pueblos, con formatos que tienen que ver con lo popular, los populismos, las democracias. Se puso en jaque y en discusión todo el sistema político, porque claramente los países de Europa, los países de las grandes potencias, no han podido resolver de la mejor manera esta crisis, este apocalipsis, y poder garantizar a las sociedades, a las personas, un mejor pasar, un bienestar. Es terrible saber que alguien tuvo que elegir para de darle un respirador a un UNE que a un otro, digo, ¿no? Es
es como un montón. Entonces, en términos políticos, me parece que nos tiene que servir para repensar la configuración o la reconfiguración de esos Estado-nación y cómo intervienen en la vida social, en la vida cultural, en la vida económica de sus propios pueblos y sociedades. Recién estaba pensando en todas estas cosas que estás diciendo y un poco viene al bloque de juventud, un poco lo que estuve pensando en este concepto de apocalipsis y que viene muy englosado y muy a la par con lo que está diciendo Ro, ¿no? Esta cuestión de, este concepto puso en crisis, hay que ver cómo sostener esto acá adelante. Un poco hago mención, yo hago un poquito de historia, tengo esta cuestión medio nostálgica de pensar en aquellos jóvenes de 1810 que agarró en un momento apocalíptico de un Napoleón que había sacado al rey, digo, se encontraron con ese quilombo y dijeron, bueno, ¿qué hacemos acá adelante, no? Onda, tenemos estas cartas, está hecho un bardo todo, tenemos que construir. Y hoy en día creo que un poco pasa esto y la juventud yo noto que está tomando cartas en el asunto, en la cuestión, y no solamente en términos económicos, en cómo redistribuir la riqueza, cómo van a ser los fierros específicos para hacerlo, los conceptos filosóficos y por sobre todas las cosas que no puedo dejar de lado, lo voy a decir, el medio ambiente, digo, es algo que está pasando y que puede convertirse en algo apocalíptico, casi digo destructivo, y es algo para pensar, es algo que lo están haciendo y va a colación todo esto que dice Rob, es pensar en cómo generar las estructuras del Estado con lo privado, si es solo el Estado, si es solo el privado, ver los lazos sociales, como por ahí es todo esto que estamos hablando. Creo que estamos viviendo en un apocalipsis en términos virales, pero creo que en otros términos también está pasando. Esto yo lo noto mucho con la gente de mi edad para abajo y siento que se están tomando cartas en el asunto, diciéndole también a los mayores, ojo, esto es de a dos, digo, lo estamos como viendo, pero sáquense las caretas. Bueno, la verdad que fue muy, muy enriquecedor este intercambio. Debo decirles que para mí es un placer estar compartiendo este espacio con estos dos compañerazos, compañerazas, compañeraces. La verdad que es una alegría poder tener este intercambio y poder crecer en conjunto. Así que bueno, dándole un cierre a este episodio al cual hemos llamado Apocalipsis, vamos a hacer circular la palabra para ir cerrando y qué es lo que queremos dejar, qué preguntas queremos hacer, a los que están del otro lado escuchando, qué interrogante queremos que quede ahí retumbando en las neuronas. Yo les digo esto que me decís brevemente. No se resistan, muchachas, muchaches, como dice la introducción. No se resistan. Esto de sacarnos las caretas tiene que ver con dejarnos fluir, dejarnos ser y saber que tenemos momentos de crisis altos y bajos y que forman parte de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestras vidas cotidianas y que en todo caso nos tienen que ser una invitación para repensarnos mejores o de otra manera. Tenemos que entender que hay momentos de vida y hay momentos de muerte, pero que esa muerte nos invita a hacer otras cosas, a construir algo diferente. Revisemos nuestros propios apocalipsis y animémonos a vivir nuestra propia revolución. En la misma línea que dice Roberón, la verdad que es esa pregunta, que después de este podcast puedan preguntarse cuál fue su apocalipsis y también invitarles a decir cuál es el apocalipsis de hoy y el de mañana, para intentar superarlos y después ver cuál es el desafío para sacarnos las caretas y saber que va a haber otro más. Qué bueno eso, me encantó la participación del público, ¿no? Saber que hay otras personas que están escuchando esto y que se pueden tomar el ejercicio de pensar en su vida cotidiana cuál fue el estado más apocalíptico por el que pasaron. Así que, sin más, agradecerles a Enrique Zabisky por las placas de diseño, a la jefa Mora que está en la parte de producción,
a Juan Savisky, que se encargó de las placas de sonido, a Ulises, que siempre está ahí atento para hacer alguna observación en términos estéticos, a Leo Gon, que también en la parte técnica son muy importantes para este equipo que tiene una magia gigante. Despedirnos, fue un gusto saber que están del otro lado escuchando, que están participando, que nos hacen llegar esos mensajes que nos motivan a seguir construyendo estos episodios que para nosotros son muy importantes discutirlo entre nosotros, pero más que nada compartirlos con ustedes. Las últimas palabras es decirles, sumadas a las de mis compañeros, animémonos, saquémonos la careta, pensemos cuál fue nuestro apocalipsis, como decía el joven Carro, veamos y pensemos que tendremos apocalipsis en nuestras vidas que nos van a atravesar y que tendremos que estar los más enteros posibles como para poder afrontarlos. Saquémonos la careta y pensemos que somos seres humanos en lo individual, que somos seres sociales en lo colectivo y que el apocalipsis viene cargado de caos, viene cargado de revolución, viene cargado de desorden, pero que es parte de la naturaleza. Les mandamos un fuerte abrazo y si alguna de estas palabras tocaron tus fibras, no dudes en compartirlas. Hasta el próximo episodio de Cultura Careta.